21 y ya es noticia. Soberana 02 y Abdala se unen ahora en la administración de la segunda dosis a los más de 92.000 sujetos participantes en esas dos investigaciones. Así publican hoy todos nuestros medios nacionales de prensa. Los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19, Soberana 02 y Abdala, entran hoy lunes en la aplicación de la segunda dosis de la fase 3 de ensayos clínicos. Cada día Cuba mucho más cerca de demostrar su capacidad de respuesta contra el SARS-CoV-2. Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas fue la primera formulación, como ustedes recordarán, en comenzar el estudio el 8 de marzo último en la capital con 44.010 voluntarios entre 19 y 80 años, mientras que el inyectable Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la segunda propuesta de Cuba contra la COVID-19 en llegar a esta etapa, culminó en 10 jornadas ese ciclo en 48.000 voluntarios de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Por cierto, estas tres provincias con gran incidencia de la enfermedad en los últimos tiempos. Estaremos teniendo contacto en esta mañana, conversando con la periodista Gisela García Rivero, nuestra colega que se encuentra en la provincia de Granma. Con esta buena nueva, doy los buenos días, como es habitual, y la bienvenida en este lunes 5 de abril al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública. Doctor. Buenos días, Pepe. Una buena noticia la de hoy. Buena noticia, un pronóstico bueno, lo que todavía nos falta y tenemos que seguir con esta situación. Y también es buena noticia y nos unimos a la felicitación del pueblo cubano, al equipo de Arazanes de Granma. Sí, cómo no, ayer ganó la pelota. Por el juego que nos hicieron disfrutar en el día de ayer a todos los cubanos, donde ganaron 6-5 al equipo de Matanza. Felicitar a este equipo y a su manager Carlos Martí. Realmente es un triunfo, es tercera vez que ganan. El campeonato nacional. El campeonato nacional. Bien ganado. Ganaron el 56, el 57 y en el día de ayer el 60 campeonato. Los felicitamos de corazón a ellos y a todo el pueblo granmense. Y los exhortamos a mantener un poco de orden en las fiestas que se están celebrando como consecuencia de esta actividad. Una transmisión muy alta en Granma y debemos protegerlo. Todavía es muy alto el nivel de transmisión en nuestro país, en el oriente del país también. La bienvenida, me disculpa doctora, Marileimi Repilado, nuestra intérprete en lengua de señas que nos acompaña. Buenos días Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña y a la intérprete de lenguas de señas y a las personas que escuchan esta información. Nosotros hoy comenzamos el día con la información de que no tenemos fallecidos por COVID-19 en estos momentos que informar. De todas formas, una cifra muy elevada de casos confirmados en el día de hoy, en el día de ayer, como vamos a ver a continuación, y mucho riesgo. Además, una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva que tienen mucho riesgo también. Amanece Cuba con 26.198 pacientes ingresados, 3.787 sospechosos en vigilancia, 17.420 y activos en estos momentos, una cifra superior teniendo en cuenta el número de casos que se vienen confirmando de 4.991. Estamos hablando incluso una cifra superior a la del día de ayer en 185 pacientes activos más. Se procesaron ya más de 21.000 muestras en Cuba, 21.200 muestras en los 23 laboratorios que tenemos dispersos en todo el territorio y como consecuencia del análisis de estas 21.200 muestras se diagnosticaron un total de 1.066 personas con COVID-19. Por eso decía que una cifra muy elevada en cuanto al número de personas que se confirman, independientemente de que tal vez pudiéramos decir que son 96 menos que ayer, pero sumamente elevado. Además, con una positividad, con una reactividad de las muestras procesadas de un 5,03%. Ya con este diagnóstico
con estas muestras procesadas ayer, pues se acumulan 3.089.589 muestras procesadas para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han diagnosticado hasta el momento 80.610 personas con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando del 2,61% de positividad de las muestras procesadas en nuestro país desde el inicio de la pandemia. De muestras se procesaron, como se puede ver también en el gráfico diariamente, de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Como es natural y teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica, La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Granma, Ciego de Ávila, Pinar del Río, con los mayores porcientos de muestras procesadas en el día de ayer. Los 1.066 casos que se diagnosticaron, como también ha sido habitual desde hace más de 2 meses, 1.047 son casos autóctonos y 19 importados. Predomina la transmisión autóctona de la enfermedad en nuestro país después de las medidas que se adoptaron por Control Sanitario Internacional para la regulación de los viajeros que arriban a Cuba. Esto hace, se puede ver en el gráfico, cómo es el comportamiento en Cuba y lamentablemente, aunque una cifra discretamente inferior a la de ayer, pero se mantiene por encima de 1.000, que son cifras que en Cuba realmente no habíamos tenido anteriormente. De los 1.066 casos que se diagnosticaron ayer, el 96,7% contactos de casos confirmados. Se mantiene así, las cifras más elevadas. Esto hace que en el acumulado el 92,8% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba han tenido como relación contacto con un caso inconfirmado. 19 de los diagnosticados ayer, el 1,8%, con fuente de infección en el extranjero. Son los 19 casos importados. En el acumulado desde el inicio de la pandemia, el 6,3% de todos los diagnosticados en Cuba han sido casos importados a nuestro país. 16 de los diagnosticados ayer todavía se trabaja para precisar la fuente de infección que ocasionó la enfermedad. Como siempre informamos, desde el 1 de noviembre que se abrió la frontera en nuestro país, el total de personas que se han diagnosticado vinculadas con viajeros internacionales asciende a 10.925, que representa el 14,8% de todas las personas diagnosticadas del 1 de noviembre a la fecha. Por provincias, nuevamente el mayor número, La Habana, 556, Granma, con 124, una cifra muy elevada, y son las razones por lo que, sin ensombrecer la alegría del triunfo del equipo, pues hacerlo con un poco de más orden para evitar un incremento mayor del contagio. Matanzas con 118, muy elevado, Santiago 78, Pinar del Río 44, Santi Espíritus 32, Ciego de Ávila 20, Villa Clara 18, Mayabeque 14, igual que Artemisa, Camagüey 13, Cienfuegos 11, Guantánamo 9, Holguín 8, Las Tunas 6 y el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica un caso de COVID-19 en el día de ayer. Fíjense, ahí se puede apreciar donde realmente tenemos las transmisiones más elevadas de nuestro país, que abarcan tanto La Habana y Matanzas de Occidente como Granma y Santiago de Cuba del Oriente. Del sexo femenino ayer el 46,2%, en el acumulado el masculino con el 51,1%, pues sigue siendo superior al sexo femenino.
El 52,2% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos en el momento que se hizo el diagnóstico. Y en el acumulado, o sea, esto es lo característico de esta enfermedad. Es verdad que en otras ocasiones tuvimos cifras más elevadas, pero se ha mantenido en este rango 52,2% y en el acumulado representa el 51,8% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han estado asintomáticos en el momento que se ha hecho el diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años, 173 ayer, el 16,6% de todos los diagnosticados. Elevada también de estos 173, ¿cuántos tienen de 18 y menos años de edad? 162, el 15,2% de todos los diagnosticados. No reportaron casos pediátricos ni Holguín, ni el municipio especial Isla de la Juventud, y ya se acumulan 9.588 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos que han sido diagnosticados con COVID-19 en nuestro país. El 12% de todas las personas diagnosticadas. Activos, la cifra más elevada que hemos tenido, 781, y que está en correspondencia con el número de casos en edad pediátrica que se diagnostican diariamente. Se ha recuperado el 92% de todos los diagnosticados, y de los 162 en edades pediátricas ayer, pues también muy llamativo, muy significativo, 13 menores de 1 año. De ellos, 6 menores de 6 meses, mucho riesgo. De La Habana 3, de Pinar del Río, Matanza y Granma 2 de cada uno, y de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo 1 de cada uno. Ya se acumulan 514 lactantes diagnosticados en nuestro país. En el día de ayer, de los 13 menores de 1 año, 12 son contactos de casos confirmados ya previamente, y hay un lactante importado procedente de Rusia. Se promediaron 9,4 contactos por lactante. Y se mantiene el caso grave que ya habíamos informado en el día de ayer, acompañado de variedades, y la paciente de 13 años crítica, estable, que lleva negativa ya más de 6 días, pero de todas formas la seguimos informando y evaluando. De 20 a 39 años ayer, 366. De 40 a 59, 358. Y de 60 y más, también una cifra elevada en el día de ayer. 169 personas en este grupo de edad. Importados, como había dicho, 19 personas se confirmaron con la enfermedad ayer. De La Habana, 7, que se corresponden, como pueden ver ahí, con los municipios 10 de octubre, Arroyo Naranjo, 1 de cada uno, y Centro Habana, Habana del Este, 2 de cada uno, y de Playa también un caso importado. De estos 7 casos importados de La Habana, 3 son viajeros cubanos, procedentes de Rusia 2 y de Estados Unidos 2, y 4 son turistas, 2 venezolanas, 1 ecuatoriano y 1 procedente de Colombia, el ecuatoriano, y una turista belga procedente de España. En Matanza se confirma un caso en el municipio de Cárdenas, que es un viajero cubano procedente de Alemania. En Villa Clara se confirman 2 casos importados, los 2 del municipio de Camajuaní, que son viajeros cubanos procedentes de Colombia. En Ciego de Ávila se diagnostica una turista en el municipio de Morón, turista rusa procedente de este país, de Rusia. En Camagüey se diagnostican 5 casos importados del municipio Cabecera, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Holguín
se diagnostican 3 casos importados de los municipios Banes 1 y el municipio de Holguín 2, viajeros cubanos procedentes de Rusia 2 y de Estados Unidos 1. Resumen importados por países: de los 19, de Rusia 10, de Colombia 5, de Estados Unidos 2, de Alemania 1 y de España 1 en el día de ayer. Se diagnosticaron 5 extranjeros con COVID-19 en Cuba, 2 venezolanas procedentes de Colombia, un belga procedente de España, una ecuatoriana procedente de Colombia, que yo los había informado, y una rusa procedente de Rusia. Autóctonos, cifra elevada, 1047 en el día de ayer. Pinar del Río con 44 casos autóctonos, 9 menos que la jornada anterior, pero de todas formas una cifra elevada para esta provincia que había logrado un control de la pandemia y lo debe de lograr. Del municipio Pinar del Río y el mayor número, 27, que es donde tiene la transmisión más importante. Consolación del Sur con 10, Minas de Matambre con 4, Guane con 2 y San Juan y Martínez con 1. Artemisa disminuye también el número de casos autóctonos confirmados, 14 ayer, 12 menos que la jornada anterior y un poco más reducido en cuanto a la extensión en municipios, en 5 de sus 11 municipios. Artemisa, municipio cabecera con mayor número, 5, San Cristóbal 4, San Antonio de los Baños 1, Bahía Honda 2 y Candelaria 2 también. La Habana, aunque con 46 casos menos que el día anterior, de todas formas una cifra elevada, 549. Y, como ha sido característico, disperso en sus 15 municipios. Ayer el mayor número del municipio Marianao, 78. Después le sigue San Miguel del Padrón con 71, Arroyo Naranjo con 52, Guanabacoa con 48, 10 de octubre con 43, Boyeros y Larissa 42 cada uno, La Habana Vieja 40, Centro Habana 37, Cerro 25, Plaza de la Revolución 20, Habana del Este 19, Playa 15, Regla 11 y Cotorro 6. Cifras muy elevadas en algunos de sus municipios. Mayabeque con 14 casos autóctonos confirmados ayer, una reducción de 6 en comparación con el día anterior y que las medidas se van teniendo resultados en este territorio. Los 14 de ayer, de Bejucal 5, de Nueva Paz 4, de San José de las Lajas 2 y de San Nicolás de Bari, Jaruco y Melena del Sur, 1 de cada uno. Matanzas, que es una de las provincias, como habíamos dicho al inicio de esta descripción, que tiene una transmisión elevada, todavía muy elevada, incluso en el día de ayer con 6 casos más de los que se habían diagnosticado el día anterior, 117 casos autóctonos y con una dispersión que abarca 12 de sus 13 municipios. Hagüey Grande con la cifra mayor, 30 casos diagnosticados ayer. De Hagüey Grande hemos hablado en conferencias anteriores del evento que se viene trabajando intensamente allí. De Matanzas, municipio cabecera 25, de Cárdenas 15, de Pedro Betancur 10, de Jovellanos 9, de Perico 7, de Los Arabos 5, de Calimete 5, igual que de Colón, de Martí 3 y de la Ciénaga de Zapata 2 y Unión de Reyes 1. Y ratificamos, como se puede ver aquí, realmente, como ya habíamos explicado anteriormente, el evento de Hagüey Grande, pues consecuencia de un incremento de los casos de COVID-19, no otros virus respiratorios. Cienfuegos con 11 casos en el día de ayer, 2 menos, se ha mantenido, igual cifra al día anterior, ha mantenido un control de la pandemia, a pesar de que tuvo unos incrementos, pero ha mantenido control con las acciones que vienen realizando. Ayer el mayor número en Aguada de Pasajeros 5,
En Cienfuegos Cabecera 3, en Lajas 2 y en Rodas un caso autóctono ayer. Villa Clara también mantiene control de su pandemia o de la pandemia en su territorio. 16 casos autóctonos ayer, 2 menos que la jornada anterior. Manicaragua con 7 el mayor número, Santa Clara 6, Camajuanisis, Fuertes y Rachuelo con 1 cada uno. Santi Espíritus con 32 casos, pudiéramos decir que 24 menos que el día anterior. De todas formas, Santi Espíritus tiene que seguir adoptando como lo ha estado haciendo hasta ahora y quizás con algunas medidas restrictivas más que ya se están aplicando en su territorio para poder controlar la transmisión. Reitero, aunque con 24 menos que la jornada anterior, pero de todas formas una cifra alta, 32. El mayor número en el municipio cabecera, Santi Espíritus con 10, Cabaiguán con 10, Trinidad con 6, La Sierpe y Yaguajay con 2 cada uno, y Tahuasco y Jatibonico con 1 cada uno. Ciego de Ávila incrementa el número de casos en comparación con el día anterior, 11 más, total 19 casos autóctonos. Ha venido manteniendo un control después de un incremento elevado que tuvo, pero ojo, porque realmente estos incrementos hay que cerrarlos bien con medidas muy serias en cada uno de los lugares donde se produce, en los focos o en eventos, para poder controlarlos rápidamente. De los 19 autóctonos ayer, el mayor número del municipio cabecera, Ciego de Ávila, 10, de Ciro Redondo, 4, de Morón, Baraguá, Bolivia, Chambas y 1 de enero, 1 de cada uno. Como ven, también un tanto disperso en 7 de sus 10 municipios. Camagüey con 8 casos, va controlando la transmisión, 6 menos incluso que el día anterior, y como reiteramos en cada conferencia, la mayor transmisión en el municipio cabecera, que diagnostica 7 de los 8 casos de ayer. Santa Cruz del Sur con un caso autóctono. Las Tunas, que también mantiene un control de la pandemia, como hemos reiterado en las conferencias, 6 casos autóctonos ayer, 10 menos que la jornada anterior, en Las Tunas 3 y en Manatí 3. Holguín diagnostica 5 casos autóctonos ayer, 21 menos que la jornada anterior, controlando el incremento de la transmisión que presentó en semanas anteriores, y de los 5 casos ayer del municipio Holguín, cabecera, 2, de Cueto, de Sagua de Tánamo y de Mayarí, 1 de cada uno. Granma, muy elevado todavía el número, 124 casos autóctonos, incluso estamos hablando de uno más que el día anterior, podríamos decir es uno, pero es que para Granma, para lo que logró Granma y debe de lograr, es una cifra extremadamente elevada y con mucho riesgo de transmisión si no se mantienen las medidas de rigor en cada uno de sus territorios. Además, con una dispersión que ayer abarca 11 de sus 13 municipios. El mayor número, que es donde ha tenido la mayor transmisión durante todo este periodo, en Bayamo, el municipio cabecera, 85. Manzanillo con 11, Jiguaní con 7, Guisa con 6, Niquero y Pilón con 3, igual que Campechuela, Yara y Río Cauto con 2 cada uno, y Cauto Cristo y Bartolomé Mazó con 1 cada uno. Santiago, que también ha tenido un incremento y todavía no se logra un buen control, con 78 casos ayer, estamos hablando de 12 más que la jornada anterior. Y como siempre ha ocurrido, la mayor transmisión en el municipio cabecera, 47 ayer, Palma Soriano 15, Contramaestre 6, Songolamaya 5, Guamá 3 y Mella 2. Guantánamo, que mantiene el control de la transmisión con 9 casos, 2 menos que el día anterior, el mayor número, que es donde ellos mantienen transmisión, en Guantánamo cabecera, 8. Baracoa 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso contra ninguno en la jornada anterior.
Las tasas más elevadas, La Habana y Granma, que se incrementan con respecto al día anterior. La Habana a 343,4 y Granma 160,9. Estamos hablando de las tasas de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días por 100.000 habitantes. Incrementa Matanzas y se posiciona en el tercer lugar, dado el número de casos, con una tasa de 115,4. E incrementa Santiago de Cuba a 108,2 por 100.000 habitantes. Las más bajas de Cuba: Villa Clara 20,3, Las Tunas 18,4 y Holguín 16,3. Cuba incrementa su tasa a 122,6 por 100.000 habitantes. Los 12 municipios que aportan el 50% de la incidencia de Cuba, pues ahí lo tienen: La Habana con 10, Granma con 1 y Matanzas con 1. Realmente se incorporó Matanzas en este grupo de municipios que aportan. De todas formas, el de la tasa más elevada, Habana Vieja, con 719,9, le sigue Regla con 719,8, Regla, San Miguel del Padrón, Marianao, Centro Habana. Después entonces viene Bayamo con una tasa de 387, que lleva varios días en esta posición. Cerro, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Guanabacoa, La Lisa, y finalmente en la posición número 12, el municipio de Hawái Grande, que ya hemos comentado la situación epidemiológica que confronta. Finalmente, de los 80.610 personas que se han confirmado con COVID-19 en nuestro país, ingresados el 6,1% de todos, 4.991. Esos son los activos que ya comentamos, que incluso es una cifra superior a la del día de ayer. De estos 4.991, 4.920, el 98,5% con una evolución clínica estable, 881 altas, muy por debajo del número de casos diagnosticados, y es lo que hace un balance negativo del número de personas que se mantienen activas. Estamos hablando 185 menos. Y se acumulan ya 75.127 pacientes recuperados, que es el 93,1%. Aunque no tuvimos que lamentar en el día de hoy ningún fallecido, pero lamentamos y reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades por las 436 personas que han fallecido en Cuba con COVID-19. La letalidad de 0,54%, inferior a la del mundo de 2,17 y a la de las Américas de 2,41. Los 2 evacuados, los 54 retornados, y como había comentado en nuestras terapias intensivas, 71 pacientes confirmados, una cifra elevada, 12 menos que ayer, pero una cifra extremadamente elevada. 32 críticos, que hace más grave la situación, y 39 graves. Y finalmente vamos a ilustrar con un gráfico ahí que nos ayudó el geógrafo Roberto Romero, que no es el que viene, sino el otro, donde se ven el comportamiento de los casos en la semana del 22 al 28 de marzo y la que transcurre del 29 de marzo al 4 de abril, donde solo para significar el número elevado de casos que hemos ido aportando y la necesidad de la participación de la población. Ahí ustedes tienen en la semana del 29 de marzo al 4 de abril como todas las cifras se han mantenido por debajo de 1.000 casos. Y en la semana anterior habíamos mantenido cifras de 700, 689, 813 en una ocasión, pero lamentablemente esta semana pues se ha incrementado mucho el número de casos, lo cual vamos a resolver con la participación de toda nuestra población y las medidas
que se vienen adoptando. Hasta aquí nuestra información. La situación internacional, creo que hay bastante comunicación por los medios de prensa, por la televisora, de lo que está ocurriendo en el mundo, de muy difícil control en estos momentos. Argentina cerró toda su frontera, no puede entrar nadie, pero ya con una cifra muy elevada de casos. Y Europa con una situación similar. Damos paso ahora, como se había informado también, al equipo de la vacuna, de científicos de la vacuna Abdala, que van a brindar una información que además nuestra población está muy ávida de ella. Hasta aquí, Pepe. Muchísimas gracias por su información, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Reitero, no se reporta hoy en Cuba ningún fallecido y se reportan 1.066 casos positivos en esta jornada. Y como bien usted decía, en instantes estaremos hablando sobre el candidato anti-COVID-19 Abdala. Un verdadero hito para la ciencia cubana. Ha sido en tan solo 10 días la vacunación de 48.000 personas en los municipios cabeceras de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma. Y ha sido realmente un gran reto para la ciencia cubana que hoy estamos diciendo y que es, reitero, un verdadero hito. La primera etapa de la fase 3 de los ensayos clínicos del candidato anti-COVID-19 Abdala, como les comentaba, concluyó en Santiago de Cuba con la inoculación al voluntario número 48.000. En 10 días se evaluó la alta eficacia del antígeno y la participación de investigadores de nuestro Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y de las provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba. Vamos a hacer un contacto ahora con la periodista Bárbara Deaz Trobajo y luego regresamos para la conversación con la doctora invitada en el estudio, Miladis Limonta, gerente del proyecto de candidatos CIGB. Adelante, Santiago. Más que un número, es un compromiso para la joven Josefina Prosper Bru al recibir aquí la noticia de ser la voluntaria número 48.000 del candidato vacunal Abdala en el cierre de la primera etapa fase 3 de ensayo clínico en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba. Para mí es tremenda emoción poder ser el sujeto 48.000. Y es un compromiso con mi país, con mi revolución, con mi provincia, poder formar parte de este ensayo clínico, poder dar mi hombro por Cuba. De esta manera se evidencian los logros en las buenas prácticas de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, donde se da por finalizada la etapa de inclusión de nuevos voluntarios. Esta epopeya se ha realizado en solo 10 días, con la participación de más de 550 investigadores, médicos, enfermeras, laboratoristas, farmacéuticos, informáticos, entre otros, procedentes de 20 sitios clínicos de Santiago de Cuba, de Guantánamo y de Granma. Queremos hacer un agradecimiento especial a los voluntarios que una vez más han confiado con altruismo en la ciencia y en la medicina cubana. El inmunógeno Abdala continúa haciendo proezas desde la ciencia por la vida. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya escucharon ustedes realmente, como les decía, un verdadero hito de la ciencia cubana. 48 han sido en el oriente de nuestro país con el candidato vacunal Abdala. Y ya tengo aquí, creo que por primera vez aquí en de prensa, la doctora en ciencias Miladis Limonta, quien es la gerente del proyecto de candidatos vacunales del CIGB de nuestro país. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sería bueno comenzar hablando de la fase 3 de Abdala, la fase organizativa, de inmunización, el esquema que se ha venido llevando en estas 3 provincias del oriente del país. Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la teleaudiencia, que es bastante, de este programa. Sí, nosotros, como hemos explicado, el 7 de diciembre comenzamos todos los estudios clínicos y más recientemente, el 22 de marzo, comenzó
después que recibimos la aprobación por la autoridad reguladora, el estudio clínico fase 3. El estudio clínico fase 3 que lo desarrollamos en los municipios de Santiago de Cuba, Bayamo y Guantánamo, donde se aspiraba a incluir 48.000 voluntarios. Esos 48.000 voluntarios, como ya se conoce, el sábado fueron incluidos y recibieron todos su primera inmunización, y en el día de hoy comenzó... ¿En solo 10 días, doctora? En solo 10 días. En solo 10 días porque el esquema de Abdala, perdón, el esquema de Abdala es un esquema de 0, 14 y 28 días. Es decir, en tan solo 28 días los individuos reciben las 3 dosis del candidato vacunal. Ahora bien, este estudio de intervención que se está llevando a cabo en el oriente de nuestro país, ¿se ha reportado hasta ahora alguna persona que se haya infectado nuevamente con COVID-19 después de recibido el candidato vacunal? Sí, tenemos reportes de que hay 12 individuos que han sido PCR positivos después que recibieron la primera inmunización. Es válido destacar que nosotros recabamos la atención a todas las personas que se incluyen en el estudio, que es importante que mantengan el cuidado, porque ya estos individuos salen del estudio y no aportan a la eficacia, que es lo que se quiere evaluar una vez finalizadas las inmunizaciones. Es decir, la eficacia se evalúa con aquellos individuos que recibieron las 3 dosis y no fueron COVID positivos, si no tuvieron el PCR positivo, no enfermaron. Si después que terminan las 3 dosis es que entonces se hace el análisis de la eficacia en los 2 grupos que estamos evaluando al día de hoy. ¿Se puede reactivar el candidato vacunal Abdala, doctora? Sí, precisamente esa es una de las ventajas que tienen las vacunas de subunidad, que es la plataforma del candidato vacunal Abdala, donde es posible reactivar, incluso se le llaman booster, los conocidos booster, tal y como ocurre también con la vacuna de la hepatitis B, que también se reactiva, es decir, a un determinado tiempo se le aplica una reactivación. Y esa es una de las ventajas que tienen este tipo de vacunas. No solamente con el candidato vacunal Abdala, hemos tenido información también de otras vacunas que se utilizan en el mundo. Está el caso reciente del presidente argentino, Alberto Fernández, que se contagió con la COVID-19 después de haber recibido un candidato vacunal. ¿Qué significa para la ciencia después de recibir una vacuna que se infecte una persona con la COVID-19? Mire, es posible que él no haya tenido efectos graves de la enfermedad porque comienza a levantar anticuerpos del tipo, y esos anticuerpos tienen una calidad que son anticuerpos neutralizantes. Y es por esto que quizás él no haya tenido una enfermedad dada la gravedad. Para la ciencia, el uso de las vacunas, de este tipo de vacunas, es importante porque puede favorecer que las personas puedan no enfermarse, o aquellas que se enfermen tengan una enfermedad que no lleguen a la gravedad. Puede ser que sea leve o moderada. Es decir, eso es parte de lo que se está evaluando en el estudio clínico también que estamos desarrollando. Mucho se ha estado hablando de la intervención controlada de nuestros candidatos vacunales, tanto de Abdala como de Soberana 02 aquí en la capital cubana. Vamos a explicar a la teleaudiencia qué cosa es controlar en este momento en que aún nos encontramos en ensayos clínicos nuestros candidatos vacunales. Sí. Estas intervenciones. Sí, estas intervenciones estamos desarrollando intervenciones que se evalúan los individuos, se incluyen los individuos igualmente con el mismo procedimiento, tienen que dar su consentimiento informado y se le toman muestras en el tiempo cero, es decir, en el momento antes de la inoculación, y después a los 56 días se toma una muestra para evaluar entonces la eficacia que puede tener en estos individuos que se incluyeron en los estudios de intervención. Igualmente son estudios que las personas tienen que mantener un cuidado durante todo el tiempo, hasta que se reciba las 3 dosis, igual manteniendo la distancia, manteniendo el uso de las medidas higiénicas y todo lo que ha sido indicado por las autoridades de salud. Esto no quiere decir específicamente de que ya me vacuné, puedo andar por la calle sin el nasobuco como yo desee, en fiestas, en actividades,
familiares, sino todo lo contrario, es cuando más hay que cuidarse. Exactamente. Bueno, doctora, tengo contacto ahora, si usted me permite, por favor, porque además sé que usted conoce muy bien a Gisela García Rivero, sí, nuestra periodista, especialista también en temas de salud, que se ha ido al oriente del país. Está exactamente en la provincia de Granma, nada que ver con la pelota. Felicitamos al equipo de Granma, los ganadores de la Serie Nacional. Allá se encuentra Gisela García Rivero, nuestra periodista, a propósito de este hito de la ciencia cubana, de hoy comenzar la intervención fase 3 de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02, pero fundamentalmente la provincia de Granma hoy tiene una situación bastante compleja. Está reportando 124 casos positivos a la COVID-19. Gisela García Rivero, muy buenos días. Nos alegramos mucho saludarte en esta conferencia de prensa que cada mañana ofrece nuestro Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Y bueno, te saludamos y adelante con la información que tienes sobre este candidato vacunal, Abdala, que también marcha al frente en las investigaciones científicas de nuestro país contra la COVID-19. Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti también, para la doctora en ciencias Miladis Limonta del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Bueno, justamente me encuentro en el Centro Médico Ambulatorio del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, Granma. Aquí comenzó muy temprano la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis del candidato vacunal Abdala, que ya es un hito, por lo que comentaba la doctora, 48.000 voluntarios se vacunaron en solo 10 días en solo esta ciudad, en Bayamo, Granma, donde tienen lugar los ensayos clínicos fase 3, se han vacunado 6.177 de ese total, de 48.000 voluntarios. Todo un acontecimiento para los voluntarios aquí, están muy contentos con que Bayamo haya sido seleccionada para este estudio, para este ensayo clínico fase 3. También sabemos, me han comentado los doctores aquí presentes, que ya se encuentra en pleno avance el estudio de intervención de Abdala en 7 sitios clínicos de Bayamo. Por tanto, están ocurriendo a la par, al unísono, 2 sucesos importantes. Por un lado, la fase 3 de ensayo lugar a profesionales de la salud. Te comento, Pepe, que nos levanta bien tempranito, a las 5 de la mañana nos levantamos porque estuvimos en el centro de distribución de Encomet, donde se conservan los bulbos de Abdala. Allí se conservaba, porque por supuesto ya se encuentran en este sitio clínico, en el hospital provincial, en horas muy tempranas, y comentaban sus trabajadores que hay un total apego a todos los protocolos de buenas prácticas, se conserva la cadena de frío de 2 a 8 grados y se vela por una total protección de sus trabajadores. Allí Abdala estaba a buen resguardo, fueron después trasladados estos bulbos a cada uno de los camiones de Encomet y llegó a este hospital en horas de la mañana bien tempranito para iniciar el ensayo clínico, los ensayos clínicos fase 3 de ese candidato vacunal. Te cuento que hoy deben ser inmunizados con la segunda dosis. Ya te hablo de una segunda dosis. Sí, ¿cómo no? Deben ser inmunizados 601 voluntarios. En estos momentos he publicado incluso a través de las redes sociales, he puesto ya algunas imágenes. Este hospital se encuentra en plena capacidad, está a tope en estos momentos. Se le toman por un lado a los voluntarios los signos vitales, se evalúa. Algunos no pueden pasar al segundo proceso, que ya es, digamos que era la evolución definitiva para ser inmunizados finalmente con esta segunda dosis, porque tienen la presión alta, se espera un rato a ver si puede el voluntario equilibrarse. Estamos viendo las imágenes precisamente, Giselita, estamos viendo las imágenes que nos has enviado y de verdad que es una buena cantidad de personas que están participando. Sí, doctora, ¿quiere intercambiar también? Sí, realmente la tensión arterial elevada
antes de la inmunización ha sido una de las cosas que más se ha detectado, porque parece que las personas están tan motivadas, están emocionadas, tantos días que han tenido con estas tensiones, y entonces ven en el candidato una oportunidad para que pueden una luz en el camino, ¿no? Y es entonces, la luz en el camino. Sí, así, exactamente. Y entonces, bueno, es una de las cosas que más se está viendo. Pero sí quiero recalcar que hasta este momento se ha demostrado que la vacuna es segura, es decir, a partir de las evaluaciones que se han hecho durante los estudios clínicos fase 1 y fase 2, sí. Y hasta este momento se ha demostrado la seguridad del candidato vacunal Abdala. Yo escuchaba a Gisela García Rivero, reitero, nuestra periodista que se encuentra en la provincia de Granma, hablar que se habían levantado muy temprano, a buen resguardo, nuestro candidato vacunal Abdala. ¿Hay un horario específico de vacunación, doctora? Nosotros estamos trabajando como las elecciones, bien temprano en la mañana, hasta las 6 de la tarde las personas están asistiendo a los sitios clínicos para recibir su inmunización. Y de hecho nosotros bromeábamos un poco y decíamos, como las elecciones votó, exactamente igual nosotros entonces se vacunó. Es cuando incluimos a cada uno de los individuos que están participando en el estudio clínico que tenemos. Gisela, bueno, continuamos contigo. Uno de los datos, Pepe, te comento, uno de los datos que me aseguraba hoy la doctora Idania Balandrón, quien es la especialista que está asesorando aquí, junto con la doctora en Ciencias Miladis del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, pues justamente me aseguraba que hasta el momento no se han presentado eventos adversos graves. Hasta el momento son los eventos adversos esperados, digamos, ¿no? Esto confirma, Pepe, la seguridad que ya se había evaluado de este candidato vacunal. Te reitero, hay mucha alegría porque también los bayameses celebran doblemente, no solo porque ganaron ayer en el campeonato de la pelota, en la Serie Nacional de Béisbol, sino también porque están ganando con la aplicación, con la segunda dosis de ese candidato vacunal Abdala, que esto es un orgullo para nuestra nación y también para el oriente del país, que ya puede decir que ya avanza con buen ritmo y con buen paso, con paso firme en el progreso de esta inmunización. No obstante, Giselita, hace unos instantes el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro país, hablaba de la preocupación con esta provincia de Granma. La Habana y Granma son hoy las provincias de mayor cantidad de personas contagiadas con COVID-19 y la provincia de Granma hoy tiene 124 casos positivos. Eso es un punto rojo al que hay que tener en cuenta en medio de esta alegría que se tiene doble, no solamente por la pelota, sino también por esta tercera fase de la Abdala, pero es bastante preocupante lo que ocurre hoy en Granma. Así es. Pero te reitero, la alegría no nos puede llevar a descuidar ninguna de las medidas higiénico-sanitarias, por supuesto, ni a descontrolar todos los avances que en materia de protección ciudadana la población ha ido incorporando. Aquí vemos, sobre todo hemos podido comprobar cómo la población usa su nasobuco, mantiene el distanciamiento. Aquí se ha tratado mucho de mantener el distanciamiento en el centro médico ambulatorio donde me encuentro del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, que me dicen que es un centro anexo del Hospital Provincial. Nosotros seguimos, Pepe, como dices, mirando, siguiendo y tratando también de mantener la prevención en todo momento para lograr el control de la pandemia, pero seguimos informando sobre la ruta de Abdala en el oriente del país. Un abrazo a ti, a todo el colectivo de la conferencia de prensa, en especial a la doctora en Ciencias Miladis Limonta, y cuando solo en unas horas estaremos llegando a la provincia de Santiago de Cuba y esperamos tener nuevos contactos con este espacio tan querido por la población cubana. Claro que sí, Gisela, muchísimas gracias por este contacto. Volveremos mañana a conversar contigo y por supuesto que estarás tributando para nuestro sistema informativo de la televisión cubana todo lo que está ocurriendo en torno a esta fase 3 de nuestros candidatos vacunales, Abdala en el oriente del país y Soberana 02 aquí en la capital cubana. Cuídese
y continúe con su trabajo intenso que sabemos que está realizando en el oriente de Cuba. Bueno, sigo por acá en nuestro estudio con la doctora Miladis Limonta, gerente del proyecto de candidatos vacunales del CIGB. Doctora, ¿hay algunas preocupaciones por parte de cubanas y cubanos, sobre todo del oriente del país, que son alérgicos? ¿Se está utilizando el tiomersal o timerosal, como bien conocemos los cubanos, en este candidato vacunal Abdala que ya entra en fase 3? Sí, se está utilizando. ¿Por qué se está utilizando? Porque el tiomersal es un componente que es importante para las multidosis. Entonces, se precisa emplear el tiomersal o timerosal, como se conoce, en las vacunas. No obstante, nosotros estamos, debido al que hay un reporte de personas que son alérgicas a este aditivo, estamos pensando en hacer una producción sin timerosal en formato monodosis. Por lo cual, eso en su momento se avisará y se hará la convocatoria. Eso es lo que podemos decir al respecto. Se continúa el trabajo de investigación de Abdala. Hay también algunas preguntas sobre el tema de los menores de 19 años de edad. Si ya ustedes están trabajando en este grupo de edad también de alto riesgo en el país en estos momentos. Sí, estamos trabajando, precisamente la Dirección de Ensayos Clínicos de nuestro centro está trabajando ya en el protocolo que se va a presentar a la autoridad reguladora con un esquema que puede ser utilizado en la edad pediátrica, es decir, menores incluso de 19, incluso menores de 5 años. Estamos trabajando también en ese protocolo que se tiene que presentar primero a la autoridad reguladora para entonces después proceder al inicio del ensayo clínico. Estamos hablando del oriente del país, donde se encuentra nuestro candidato vacunal Abdala, en los municipios cabeceras de Granma, de Santiago de Cuba, Guantánamo, pero estamos hablando también de provincias que son montañosas. Por ejemplo, Guantánamo, más del 75% es montañoso, lo propio sucede con Santiago de Cuba y Granma. Se necesita una característica muy especial o muy específica para vacunar en las zonas montañosas de nuestro país con nuestro candidato vacunal Abdala. Para nada. Es decir, nosotros, este candidato vacunal Abdala es similar a la vacuna pentavalente, es similar a la vacuna de la hepatitis B, es decir, es la plataforma tecnológica exactamente que se utiliza para estos candidatos, estas vacunas. Nosotros, por lo tanto, podemos llevar a la montaña manteniendo una temperatura de 2 a 8 grados, que eso es perfectamente posible. Podemos llevar la vacuna hasta el último rincón donde se encuentra una persona que está dentro de las edades comprendidas en la cual estamos haciendo el estudio. Una vez que se apruebe el candidato, se puede inmunizar la persona con esta vacuna. No tiene ningún problema. Personas, por ejemplo, que además de alérgico tengan comorbilidad o algún tipo de infección en el momento que vayan a ser vacunados, que puedan tener lo que le llamamos culebrina o el herpes zóster, o puedan tener linfangitis en una pierna, pueden ser inoculados con este candidato vacunal Abdala. Mira, en el estudio clínico, ahora que estamos desarrollando, las personas que no tienen controladas las morbilidades, por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos, que no están controlados, no deben ser incluidos en el estudio clínico. Aquellas personas que tienen todas esas morbilidades controladas, sí pudieron ser incluidos, digamos, porque ya la inclusión ya finalizó. Sí, ya están incluidos los 48.000 sujetos en el estudio clínico. Ya eso ya se va avanzando hacia las siguientes dosis con esos 48.000 personas. Ahora, la pregunta sería, para una vez que el candidato se apruebe por la autoridad reguladora, esas personas que están tomando antibióticos, que tienen cuadros febriles, no deben ser vacunados. Eso ocurre también con las otras vacunas. Una persona que Estamos hablando no solamente de Abdala, sino de Soberana 01, 02 Plus. No, y además con vacunas que ya están registradas. Una persona que se va a vacunar con una vacuna que ya está registrada, si tiene algún proceso infeccioso o todo lo demás, debe posponer su vacunación. ¿Para qué? No, porque en ese momento esa persona que tiene un proceso infeccioso... ¿Incluyendo el nasalferón? Incluye el nasalferón. Es que estamos haciendo... Estamos ahí. Estás haciendo varias preguntas a la vez. Las personas que tienen un proceso infeccioso, que están tomando antibióticos, deben esperar a que terminen ese proceso para entonces ser vacunados. Las personas que están utilizando el nasalferón
Para el estudio clínico no deben, si las personas que están en el estudio clínico no deben estar usando nasalferón para el estudio clínico. Sin embargo, una persona que va a ser vacunada ya fuera una vez que la vacuna está aprobada, no importa que esté utilizando el nasalferón, pero en el estudio clínico no debe utilizar el nasalferón. Son dos cosas diferentes. Ahora, nuestra Abdala oriental, como están diciendo ya en algunas redes sociales, muchos amigos que ya se han vacunado con Abdala, nuestra Abdala oriental, después de la fase 3, después que concluya la fase 3, ¿qué viene? Bueno, ¿qué viene después de la fase 3? Viene entonces el análisis de la eficacia. Es decir, la conclusión de la fase 3 es una vez que se alcancen los enfermos, se abren los códigos, se hace entonces el análisis de cuáles de esos enfermos corresponden a qué grupo, si aquel grupo que fue vacunado con la vacuna, con el candidato vacunal, o con el grupo que fue vacunado con el placebo. Y ahí entonces se hace el análisis de la eficacia de la vacuna. En ese análisis se le presenta entonces a la autoridad reguladora y si se cumple el porciento que nosotros estimamos que iba a estar entre un 80 y un 90% de la eficacia, entonces la autoridad reguladora ya ahí puede hacer todos los análisis para aprobar el uso del candidato. Entonces ya sería un producto aprobado en uso de emergencia o un registro condicionado. Eso hay que ver cómo la autoridad reguladora va a manejarlo. Hasta ahora el CIGB satisfecho con los resultados alcanzados por Abdala. Sí, estamos muy satisfechos con Abdala, con creces. Pero sobre todo le pedimos a la población que siga cuidando todas las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento, porque hay que esperar, no podemos desesperarnos. Y Abdala podrá convertirse en una vacuna siempre y cuando la población también colabore y ayude con estas medidas que hay que cumplir. Bueno, muchísimas gracias a la doctora en Ciencias Miladis Limonta, gerente del proyecto de candidatos vacunales del CIGB, quien ha estado junto a nosotros en esta mañana. Hoy es noticia, un hito, más de 48.000 personas entran en la fase